Continuación, comentario Levítico 10 al 12. Lo más importante no son las intenciones, no es solo creer y actuar con iniciativa propia sin tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Muchas iglesias son así. Ofrecen adoración, pero sin comprender cuál es la voluntad de Dios y sin entender realmente qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz y por qué y para qué Él tuvo que morir en la cruz. Muchas iglesias ofrecen fuego extraño, es decir, una adoración falsa, porque no comprenden el motivo del sacrificio de Jesús. Usted puede decir, Cristo murió por nuestros pecados, sí, pero eso hasta un ateo lo puede decir. Lo importante no es saber eso, lo importante es entender lo que eso significa. Y lo que significa es que por nosotros mismos no podemos tener salvación. Veamos Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos versículos están malinterpretados por los que creen que la salvación se puede perder. Pero veámoslo con el ejemplo de los hijos de Aarón. Recuerde, ellos no entendieron la importancia de un servicio correcto. Para entender esos versículos de Hebreos hay que entender el libro y el contexto de esos versículos. Veamos Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, nada de lo que hagamos nos hará perfectos o merecedores de la salvación. Por lo tanto, la salvación no depende de lo que hagamos. Pero la pregunta es, ¿podemos ser salvos sin realmente estar arrepentidos o sin realmente entender lo que es el sacrificio de Jesús? ¿Los hijos de Aarón estaban realmente arrepentidos o entendieron que lo que hacían era incorrecto? Al parecer no lo entendieron, porque si lo hubiesen entendido no hubiesen pecado ofendiendo a Dios. Veamos Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Siempre recuerden al estudiar un versículo también estudiarlo con su contexto, con lo que dice la Biblia en general y además comparándolo con la sana doctrina. Ahí dice, refiriéndose al sacrificio de Jesús, que su sacrificio nos hizo perfectos para siempre, pero sí es que realmente hemos creído con verdadera fe y arrepentimiento, porque sin verdadera fe y arrepentimiento, como los hijos de Aarón, la persona no puede tener salvación y por eso no es que pierde su salvación, sino que nunca tuvo salvación. Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 10:21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En estos versículos es donde el cristiano verdadero debe apoyar su fe y su salvación, no en sus obras. Analicemos esos versículos. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando alguien peca en los tiempos de la ley o cuando se hacían sacrificios por el pecado, la persona en ese momento recibía perdón. Pero si después volvía a pecar, nuevamente se tenían que hacer sacrificios. Eso quiere decir que en la ley la persona sí podía, por decirlo así, perder su salvación. Por eso esos sacrificios eran imperfectos y no podían salvar, porque si hubiesen podido salvar a las personas, entonces el sacrificio de Jesús no sería lo único que nos puede salvar. Por lo tanto, si ya Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre, ya la persona es también salva para siempre. Pongamos un ejemplo. Supongamos usted es salvo y peca, y supongamos perdió la salvación, como muchos creen. Entonces, para usted volver a ser salvo, Cristo tendría que volver a morir de nuevo por usted. Eso es lo que Hebreos dice. Es imposible que Jesús vuelva a morir de nuevo, a pesar de que siempre vamos a cometer pecado. En otras palabras, Jesús salva a los verdaderos creyentes de una sola vez y para siempre. Pero si es que esa persona entendió y recibió el sacrificio de Jesús con verdadera fe y arrepentimiento, de lo contrario su fe es falsa y falsa su salvación. Es el verdadero fuego extraño, el tener una fe y un arrepentimiento no correcto. Por eso Hebreos dice que debemos confiar, es decir, tener verdadera fe para acercarnos a Jesús. Por eso dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿No ve? La salvación no se pierde, porque ya Jesús se sacrificó para darnos perdón y salvación. Pero ahora veamos Hebreos 10:26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,